Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de cosas previas antes de que dé comienzo este Gran Premio de Brasil 2022. Un Gran Premio de Brasil que apunta muy bien, un Gran Premio de Brasil en el cual hay mucha expectativa, un Gran Premio en Brasil, de lo cual vamos a hablar ahora, pero que los dos Mercedes salen en primera fila. Así que vamos a ir comenzando con todos los temas de este vídeo. No me voy a entretener más porque tenemos muchísimo de lo que hablar, además de polémicas que hubo ayer en la clasificación del sprint. Así que vamos a comenzar. Y vamos a comenzar primero por una noticia un poco más externa. ¿Y de qué noticia vamos a hablar? Vamos a hablar de Daniel Ricciardo. Todo el mundo sabemos que Daniel Ricciardo la próxima temporada no va a seguir en Fórmula 1, ya es oficial, él mismo lo ha dicho, él mismo ha descartado rumores de poder marcharse al equipo Haas, al equipo Williams, él ha dicho que el año que viene no va a correr, que se va a tomar un año sabático, pero no un año sabático como tal, porque para tomarse un año sabático tendría que desvincularse por completo. Es un año sabático de no estar como piloto titular la próxima temporada en la Fórmula 1, pero sí va a seguir ligado porque quiere regresar en 2024. Y para ello, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues Daniel Ricciardo, todo el mundo sabemos que estaba en negociaciones tanto con Mercedes como con el equipo Red Bull para convertirse en piloto reserva. Toto Wolff confirmó esto, Christian Horner también lo confirmó. Estaban esas negociaciones para convertirse en piloto reserva de cualquiera de los dos equipos para 2023. Y ahora mismo, según prensa brasileña, todo parece indicar que Daniel Ricciardo firmará con Red Bull y volverá al equipo donde le vio nacer, al equipo donde le vieron crecer, volverá al equipo de las bebidas energéticas en 2023 para ser piloto reserva. En las dos escuderías cuadraba bastante que pudiera ir Daniel Ricciardo debido a que en el equipo Mercedes los pilotos reserva que tienen este año eran tanto Nyck de Vries como Stoffel Vandoorne. Los dos pilotos se les van. ¿Por qué? Porque Nyck de Vries va a pasar al equipo Alfa Tauri como piloto titular la próxima temporada y Stoffel Vandoorne se ha desvinculado de Mercedes y va a ir al equipo Aston Martin. Seguro que sobre todo, por ejemplo, Stoffel Vandoorne lo podrían seguir utilizando, al igual que, por ejemplo, el propio Nyck de Vries, que era piloto reserva este año en el equipo Mercedes, ha corrido con Aston Martin en nuevos entrenamientos libres 1. Seguro que podrían llegar a utilizarlo, pero obviamente Mercedes quiere sus propios pilotos reserva. ¿Por qué estos dos pilotos se les han ido? Hay que tener en cuenta que al final estos dos pilotos eran también pilotos reserva de Mercedes gracias a ser pilotos titulares de Fórmula E en Mercedes, pero Mercedes en la Fórmula E ha dejado de existir, se han salido de la Fórmula E. Por lo tanto, los dos pilotos han buscado otras alternativas y estos han ido Nyck de Vries a Alfa Tauri, Stoffel Vandoorne a Mercedes y por parte a Aston Martin. Y por parte de Red Bull también cuadraba bastante. ¿Por qué? Porque su piloto reserva el año pasado, a principios de este año, era Juri Vips, actual piloto de Fórmula 2, piloto que era de la Academia de Pilotos de Red Bull, y todo el mundo sabemos qué es lo que ha pasado con Juri Vips, ¿no? Y si no, pues bueno, ir a ver vídeos anteriores, que ya lo sabréis, donde hablamos la noticia acerca de por qué la acabaron echando y ya pues tendréis vuestra opinión de si es más justo o no, pero la acabaron echando finalmente. Piloto reserva pasó a ser Liam Lawson. Liam Lawson era otro piloto de la Academia de Red Bull, pero no era el piloto reserva como tal a principio de temporada, y podría cuadrar también bastante tener a Daniel Ricciardo. Todo parece indicar, según esta prensa brasileña, que volverá a la que fue su casa 5 años después, volverá al equipo Red Bull como piloto reserva, y con esa intención que, como ya hemos comentado, que es regresar en 2024. Veremos si lo consigue, porque desde luego que al final el precedente que hay de Daniel Ricciardo no es del todo bueno. Al final Daniel Ricciardo lleva 2 años bastante lejos de su mejor nivel en McLaren, no ha rendido bien. Desde luego que sobre todo es que no se ha adaptado bien al McLaren, pero lleva bastante tiempo lejos de ese nivel, de un nivel óptimo para ser piloto titular en la Fórmula 1, así que ya a partir de ahí tendrán que decidir los equipos en el futuro si quieren quedarse con Daniel Ricciardo o no. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar de una de las polémicas, o sobre todo la polémica que más se ha hablado de lo que ocurrió en el día de ayer con Fernando Alonso y Esteban Ocon. La polémica que hubo en el equipo Alpine, qué es lo que ha pasado, declaraciones de Alonso, declaraciones de Szafnauer, incluso sanción a Fernando Alonso que ha habido después. Qué es lo que ha pasado os lo vamos a contar entero aquí, así que no os perdáis nada. Vamos a comenzar por qué es lo que ha pasado. Primero, qué es lo que ocurrió, cuál ha sido la acción y luego qué ha derivado. Fernando Alonso primero sale, recordamos, sale en 7ª posición, Esteban Ocon sale en 6ª posición. Fernando Alonso tiene una buena salida y consigue llegar emparejado con su compañero de equipo a la curva 4, después de la primera recta, las S de Senna, y la segunda recta, esa es la curva 4, la que os estoy comentando. Llegan emparejados a esa curva 4 y aquí llega el primero de los problemas. Fernando Alonso está emparejado por el exterior con Esteban Ocon y Esteban Ocon hace la curva como si no estuviese Fernando Alonso, que además el problema mayor grande aquí ya es que además es tu compañero de equipo, pero bueno, llega, hace la curva como si no estuviese Fernando Alonso, no es sancionable porque la FIA estas cosas, aparte de ser primera
primera vuelta de carrera, la FIA, estas cosas, si tienes tú el interior, lo toma con menos severidad que expulses a un piloto fuera de pista. Totalmente ilógico, vamos, pero bueno, os estoy contando como es, no os estoy debatiendo si creo que tiene que tener razón o no. La FIA no tiene en cuenta eso, por lo tanto le echa casi fuera de pista hasta el punto en el que Fernando Alonso tiene que contravolantear y se llegan a colisionar. Fernando Alonso ahí no sufre daños, quien sí sufre daños es en ese momento Esteban Ocon luego su coche incluso llega a arder, tiene tan bajo rendimiento por culpa de ese momento que luego Fernando Alonso aún parando, que ahora lo vamos a comentar, pero aún parando, consigue acabar por delante suya, pero ahí es donde Esteban Ocon fastidia su monoplaza, que encima por una acción que la has fastidiado tú. Y luego en esa misma vuelta, en esa misma primera vuelta, Fernando Alonso llega a intentar otra vez adelantar a Esteban Ocon en la primera recta, en la recta principal, después de toda la larguísima recta. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí sí que es más problema de Fernando Alonso. Fernando Alonso al final colisiona con la parte trasera, con su morro delantero, colisiona con la parte trasera de Esteban Ocon, fastidia su propio alerón, por eso tiene que entrar, cambiar alerón, ya cambiar neumáticos. Luego tiene tan buen ritmo que llega incluso a quedar por delante de Esteban Ocon, por lo que os hemos comentado antes de que Esteban Ocon tiene ese problema de cuando se colisionan, pero Fernando Alonso tiene que parar, como comento, por ese golpe. Ese golpe ha resultado finalmente en una sanción de 5 segundos para Fernando Alonso con lo que ocurrió en el día de ayer, además de 2 puntos en la superlicencia. Fernando Alonso actualmente tiene 6 puntos, no es de preocupar, le quedan otros 6 puntos, pero a ese es el momento de Fernando Alonso, esa sanción que acabó recibiendo post carrera que lo anunció la FIA. Y después de todo esto, pues Fernando Alonso tuvo declaraciones, Snafnauer, también Esteban Ocon diciendo que no se había enterado ni siquiera del golpe con Fernando Alonso, pero bueno, eso ya es otro tema. Fernando Alonso, pues después de todo lo que ocurrió, fue a hablar con los medios, fue a hablar con DAZN, se iba riendo, dijo que me da risa, además comentaba que le daba risa, ¿no? Que después de todo lo que había ocurrido, acabase él por delante de Esteban Ocon. Sabemos también la radio que pusieron en la Fórmula 1 oficialmente, Fernando Alonso lo que comenta por radio a su ingeniero de pista es que su amigo, refiriéndose a Esteban Ocon, le ha fastidiado la carrera, eso es lo que comenta el propio Fernando Alonso. Y luego también le preguntaron que si iba a hablar con Esteban Ocon después de lo ocurrido. Y la verdad que las declaraciones que da son bastante interesantes. Le estamos viendo ya marchándose al equipo Aston Martin, me refiero ya dando declaraciones de hace varios días, refiriéndose mucho a Aston Martin, algo que no había ocurrido en toda la temporada. Pero lo que ocurre cuando le preguntan si va a hablar con Esteban Ocon es que dice Fernando Alonso que no, que para qué va a hablar con Esteban Ocon, le queda 2 carreras y ya habrá acabado finalmente. Son palabras textuales de Fernando Alonso los que comenta después de lo ocurrido en la clasificación al sprint. Luego también tenemos a Otmar Snafnauer, que también habló acerca de este momento y básicamente dijo que tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon habían defraudado al equipo. Admitió que la primera acción, la acción de la curva 4, la acción que fastidia a Esteban Ocon, es completamente culpa del piloto francés, pero luego dijo que también en la segunda acción, la acción donde Fernando Alonso recibe 5 segundos y donde Fernando Alonso se fastidia ya su alerón y tiene que entrar a la siguiente vuelta, en esa acción Esteban Ocon le dejó pleno espacio. Lo ha admitido Fernando Alonso, ahora vamos a comentar eso, ¿no? Pero dice Snafnauer que ahí le deja suficientemente espacio y es más culpa de Alonso. Esto es lo que comento, Fernando Alonso lo ha admitido. Fernando Alonso ha dicho que por eso le ponen sanción, porque lo que recoge la FIA es que dice que sí, viendo las imágenes y tal, y viendo ese momento, Fernando Alonso admite que se salió del rebufo muy tarde siendo demasiado optimista y que por eso se acabaron colisionando en esa ocasión, Fernando Alonso viéndose perjudicado. Pero esas han sido las acciones polémicas entre Fernando Alonso y Esteban Ocon en esta sprint del Gran Premio de Brasil. Salen muy juntos también en esta Gran Premio de Brasil que vamos a tener, porque al final salen los dos en la parte trasera. Por cierto, también se me ha olvidado comentarlo, Fernando Alonso, que ha dicho incluso que ya casi ve el muro en Jeddah, recordamos, segunda carrera de la temporada, Fernando Alonso se disponía a pasar a Esteban Ocon y Esteban Ocon casi colisiona con Fernando Alonso yéndose contra el muro. Eso les perjudicó además porque tenían más ritmo que Mercedes, pero le permitió a Russell alejarse, si no hubieran tenido en ese Gran Premio Fernando Alonso la posibilidad de adelantar a Russell. Luego, bueno, Fernando Alonso tuvo problemas con el motor y ya es otra cosa, ¿no? Pero ahí se vieron perjudicados Alpine por esa acción que realiza Fernando Alonso. Comenta eso, comenta en Jeddah, comenta también en Hungría. Recordamos el momento donde en Hungría Fernando Alonso justo sale de boxes, Esteban Ocon se defiende de Fernando Alonso cuando iba más rápido Fernando Alonso y además por esa defensa les acaba incluso adelantando también Daniel Ricciardo, pero no solo eso, en Hungría también en la salida pasó lo mismo, Esteban Ocon se focalizó en cerrar a su compañero de equipo y eso le permitió a Lewis Hamilton, que salía por detrás de ambos, pasarle a los dos. Pero bueno, y ya aquí por lo que comenta, en esas 2 ocasiones casi colisionan y en esta ocasión ha pasado lo que ha pasado. Eso es lo que comentó Fernando Alonso al respecto. Vamos a pasar de tema, vamos a pasar ya de polémicas y demás y vamos a hablar acerca del equipo Mercedes. El equipo Mercedes saldrá en este fin de semana en primera fila. ¿Por qué? Porque George Russell logró ganar la clasificación al sprint y luego Lewis Hamilton quedó en tercera posición, pero quien quedó segundo fue Carlos Sainz, que tenía una penalización de 5 puestos debido a cambiar el motor de combustión interna. George Russell, después
después de la carrera se mostró súper excitado acerca de esta victoria, por así decirlo, que tiene. La verdad que es bastante curioso porque es victoria para Russell, porque es en una carrera como tal, aunque sea más corta, pero no computa como victoria, y no es que no compute como victoria, es que tampoco computa como pole, porque la pole la tiene Kevin Magnussen, así que es bastante curioso. Russell no tiene ni la pole ni la victoria, pero ha ganado esta clasificación al sprint. Lo que comentó George Russell acerca de esto, bueno, pues es que dijo que era de locos pensar que hubieran ganado esta clasificación al sprint y que además era de locos pensar que fuesen a salir los dos Mercedes en primera fila después de todo lo que ha pasado esta temporada, que esto demostraba el buen trabajo que han hecho desde la fábrica de Mercedes para acabar consiguiendo estos resultados. Un George Russell que lo hizo estupendamente en el día de ayer, se preparó muy bien el adelantamiento a Max Verstappen, lo intentó hasta en 3 ocasiones, se defendió muy bien Verstappen en las 3 ocasiones, pero aprendió de sus errores, aprendió de lo que había cometido, de cómo se había defendido Max Verstappen, y a la tercera fue la vencida. George Russell consiguió pasar a Max Verstappen de una manera muy buena y acabó logrando la victoria. Además también comenta, ahora vamos a hablar de Verstappen, que bueno, ahora comentaremos, pero comenta que no saben lo que hubiera pasado si Verstappen hubiera tenido esos neumáticos blandos, y también comenta que en ese momento estuvo debatiéndose, aunque quería de todas las formas esta victoria, estuvo debatiéndose si merecía la pena o no adelantar a Max Verstappen porque eran demasiados riesgos los que tomabas comparado con la recompensa. Al final es mejor salir segundo y ganar 7 puntos que jugártela por el primer puesto, por salir primero por 8 puntos, que solo es un punto más, y acabar finalmente último. Eso sí que es verdad, pero comenta que al final pues se lo acabó jugando sin tomar demasiados riesgos y acabó consiguiendo el adelantamiento. Por otra parte, también tenemos las declaraciones de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton habló acerca de lo ocurrido en este Gran Premio de Brasil, consiguiendo en esta clasificación de sprint. Lewis Hamilton que hace un carrerón tremendo, remontando desde el 8º puesto. Por ejemplo, Sergio Pérez, que salía 9º, Charles Leclerc, que salían 10º, tan solo son capaces de subir hasta el 5º y 6º puesto, mientras que Lewis Hamilton estuvo en tercera posición, muy cerca de Carlos Sainz, demostrando que de verdad Mercedes tienen muy buen ritmo. Ya lo hemos comentado esto ha sido durante toda la temporada, pero es que ya además se les ha juntado ese buen ritmo con la buena degradación de neumáticos. La buena degradación de neumáticos es lo que hemos comentado durante toda la temporada. Tenían mucho mejor que Ferrari, eso les permitía en muchos grandes premios tener muy buen ritmo de carrera en comparación con Ferrari, pero es que lo de ayer fue espectacular, hasta el punto de tener mejor rendimiento que Max Verstappen, por supuesto, porque tenían un compuesto más blando, pero es que luego no fueron perdiendo tiempo. Veremos qué es lo que hará Mercedes, veremos qué es lo que conseguirán hacer en este fin de semana, en este Gran Premio, pero desde luego salen en primera fila y tienen una oportunidad de oro para conseguir su primera victoria. Ya lo han comentado ellos, que su objetivo, bueno, puede ser conseguir una victoria esta temporada, eso les era más insignificante, pero ahora seguir consiguiendo buenas sensaciones para 2023. Y con esta victoria, desde luego que la van a conseguir unas muy buenas sensaciones, porque es un muy buen resultado el que van a obtener este fin de semana si consiguen esa victoria. Vamos a pasar a Carlos Sainz. Carlos Sainz acabó en segunda posición, logró pues conseguir adelantar a Max Verstappen, y de lo que vamos a hablar es de ese adelantamiento con Max Verstappen. ¿Por qué? Porque ha sido bastante polémico. Carlos Sainz, en el momento en el que va a adelantar a Max Verstappen, se llegan a colisionar. Max Verstappen en ese momento rompe el alerón, por eso además también al final de carrera tiene tan bajo rendimiento y se les escapan tanto Hamilton, Sainz, George Russell, se les escapan muchísimo, hasta el punto de que casi, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero casi llega a pillarle Sergio Pérez. Pero bueno, entonces lo que comenta, ¿por qué realizó este adelantamiento más agresivo hasta el punto de llegar a colisionarse? También te digo que creo que es incidente de carrera, lo comenté yo en el día de ayer, creo que tienen espacio los dos, creo que al final también tanto Carlos Sainz a lo mejor puede medir un poco mal, pero también Verstappen metiéndose ya cuando estaba Carlos Sainz a su lado, igualmente gira el coche como si no hubiera nadie, entonces creo que es un poco culpa de los dos, pero lo que comenta Carlos Sainz es que con el Red Bull o eres agresivo o no vas a pasar, y veía que tenía más ritmo, veía que se le escapaba a Russell, que aún así tampoco fue capaz de llegar a Russell, veía que tenía más ritmo, y eso es que la velocidad punta del Red Bull es espectacular. Pero bueno, finalmente Carlos Sainz logró pasar y acabó consiguiendo esa posición. Hoy, en el día de hoy, saldrá en séptima posición debido a esos 5 puestos de sanción por cambiar el motor de combustión interna. De lo que os íbamos a comentar, primero vamos a ver las declaraciones de Max Verstappen. Max Verstappen bajó hasta el 4º puesto, saldrá en tercera posición, sigue siendo buena posición de salida. En donde se lo fastidiaron fue en los neumáticos, fue el único piloto junto a Nicolás Latifi en poner los neumáticos medios, pero lo que comenta, lo que están hablando, George Russell hemos comentado que dijo que no sabían qué es lo que hubiera pasado si Verstappen hubiera tenido los neumáticos blandos. Lo que comenta es que Verstappen era que estaba un poco preocupado porque no creía que tuviesen hoy el ritmo, bueno, hoy en el día de ayer el ritmo, incluso aún habiendo puesto los neumáticos blandos, se vio demasiado superado y cree que no lo hubieran conseguido. Yo creo que esto veremos por qué, porque al final yo creo que sí, yo creo que tienen el ritmo igualmente. Lo que comenta es que sí, que es verdad que se ha notado muchísimo que tienen mucha más degradación incluso que Mercedes en este fin de semana, porque Mercedes ha logrado aguantar con muy bien el tipo con esos neumáticos blandos y más o menos incluso tuvieron la misma degradación que la que tenían ellos con los
neumáticos medios, pero lo que yo creo que sí, que va a tener el ritmo sin lugar a duda, porque ya con los medios está batiendo también bastante buen ritmo. Al final pierde mucho tiempo debido a esa colisión que tiene con Carlos Sainz, pero si no, al final más o menos hubiera tenido un rendimiento pues para haber peleado incluso, yo creo, por la tercer puesto, porque seguramente se hubiera defendido de Lewis Hamilton y al final de carrera hubieran ido algo mejor. Pero yo creo que más bien eso, y al final pues obviamente se ve perjudicado, se ve bajando hasta el cuarto puesto y cree que al final a lo mejor no hubieran tenido el ritmo, pero yo creo que sin más, la verdad que sí que lo van a tener. Veremos hoy, por supuesto, ya yo creo que van a tener el ritmo. Otra cosa es que tenga el ritmo para ganar, porque es que Mercedes tiene un ritmazo este fin de semana, pero acabaremos viendo qué es lo que pasa. Y lo que os estábamos comentando, Max Verstappen acabó bajando bastantes posiciones, bastante ritmo debido a esa colisión que tuvo con Max Verstappen, con Carlos Sainz, y lo que han comentado Matías Binotto es que no entendió por qué Red Bull no le dejó pasar a Sergio Pérez para conseguir más puntos, porque al final era una posición simplemente, en vez de salir tercero hubiera salido Max Verstappen cuarto, pero a Sergio Pérez le hubiera venido muy bien esos puntos. Recordamos, al final Max Verstappen empieza a perder posiciones hasta el punto de que queda a un segundo casi de Sergio Pérez, y Sergio Pérez llega a comunicar por radio que le dejen pasar, que necesitan los puntos. Finalmente, yo ya os he comentado en el día de ayer que yo creo que también hay que tener en cuenta que tenía casi 2 segundos, acaba a 1 segundo y pico. Si le tienes que decir a Verstappen, déjate estos 2 segundos para pasar a Sergio Pérez, es bastante complejo. Creo que lo podrían haber hecho perfectamente, pero sí que entiendo en ese aspecto Mercedes que por un punto, porque es solo un punto, porque sigue estando por delante de Leclerc, porque consigue aumentar un poco la ventaja con respecto a Leclerc en el Mundial igualmente, yo creo que es un poco indiferente si le dejas pasar o no. Hoy sí, que si además Verstappen no tiene ritmo, lo que sea, y solo le saca una posición, por ejemplo, imaginémonos que queda está Verstappen primero, Pérez segundo y Leclerc tercero. Ahí sí le tendrían, y bueno, ya ni siquiera eso, pongamos el ejemplo, Verstappen segundo, Sergio Pérez cuarto, tercero y Charles Leclerc cuarto. Ahí sí que vendría bien que le acaben dejando, ya ni siquiera por la victoria, ¿no? Pero que cualquier otro aspecto. Pero la clasificación al sprint por un punto más o un punto menos también me parece un poco insignificante, teniendo en cuenta que Verstappen hubiera tenido que dejarse ya de por sí del tiempo que estaba perdiendo, tendría que haberse dejado incluso tiempo para que lo hubiera podido acabar pasando. Pero bueno, Binotto no entendió por qué no hicieron eso. Y ya, ya hemos finalizado este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Nos veremos en el próximo vídeo, que hablaremos del resumen a este Gran Premio de Brasil. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando y nos veremos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1 y veremos este resumen al Gran Premio de Brasil 2022. Un saludo.